Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda, les brindo la mejor y cordial bienvenida. Un tema realmente apasionante, ha sido un tema que noto el interés que ha tenido en sus corazones, la confirmación también de esta palabra para muchas familias que estaban como a la expectativa de que algo así se ocurriera. Y me lleno de gran gozo en mi corazón el saber que muchos de ustedes están recibiendo este contenido en sus corazones y los lleva a tomar decisiones fundamentales e importantes. Estamos hablando del poder de una palabra profética. Cuando se oye de guerras y rumores de guerras, lo estamos viviendo, violencia, saqueos, disturbios, pueblo contra pueblo, gobiernos, el pueblo en contra de los gobiernos que de hecho eligió en muchos de sus casos por votación democrática, y sin embargo hoy, después de haber elegido a los que serían directivos o directrices mejor de cada gobierno, hoy el mismo pueblo que lo elige se levantan contra los sistemas de gobierno. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y no es de hoy, esto ha sido a lo largo de toda la historia. Pero a lo largo de toda la historia, el Eterno nos ha hablado también con una palabra profética respecto de la solución a este tipo de circunstancias. Y la solución, definitivamente el Eterno la ha confirmado en su palabra, y es salir, huir, correr de aquellos lugares, de aquellas ciudades que se encuentran justamente bajo ataque. Si nosotros vemos el contexto de la pandemia, afecta impresionantemente a estas multitudes de ciudades donde hay tanta conglomeración de personas en las ciudades, por ejemplo, cercanas a las playas, estas multitudes de gentes que no tienen ningún temor ni respeto ni a la autoridad ni temor de Dios. Entonces dedican sus días a los bacanales, a sus festividades, a sus celebraciones paganas, inmundas, desde todo contexto humano de principios de moralidad, y traen consigo que la contaminación crezca, se aumente, y pareciera ser que nadie presta atención a este tipo de situaciones. Pero nosotros tenemos el discernimiento para saber que necesitamos salir de todos estos lugares de contaminación. Y contaminación estoy hablando en todo el sentido genérico de la palabra, en el pecado. Estamos en este mundo, sí, pero no le pertenecemos a él. Por lo tanto, si nos ubicamos en alguna época de nuestra vida, en una ciudad, probablemente pensando en un aspecto laboral, en un aspecto económico, pero no nos dimos cuenta que ese aspecto económico traía consigo una responsabilidad social, moral, espiritual, y empezaron a crecer nuestros hijos en medio de esa contaminación del mundo. Y nunca jamás pensamos de ninguna manera que nuestros hijos fuesen o estuviesen contaminados de la manera como el mundo los ha contaminado. ¿Responsabilidad de quién? ¿Del gobierno? ¿Responsabilidad de los alcaldes? ¿Responsabilidad de los maestros? No, es responsabilidad de cada varón padre, de cada mamá, que elegimos lugares inapropiados, inadecuados. Elegimos la Sodoma como eligió Lot, llevar a su familia a Sodoma, ejercer una posición de importancia, de jerarquía, un juez en la ciudad de Sodoma, probablemente aplicar justicia a través de la misma Torá,
pero sin embargo la contaminación y la perversión estaban a la orden del día. Y aún así, vimos en los textos iniciales cómo Adonai le da la oportunidad y lo saca junto con su familia de esa contaminación, de esa ciudad, y lo lleva hacia las montañas, hacia los lugares limpios, hacia los campos. Estamos entonces en este propósito, saliendo de las ciudades hacia los campos. ¿Cuándo tomamos esta determinación de salir de la ciudad? Ahora, algunos me preguntaban, pero pastor, ¿significa salir de la ciudad literalmente, ir a un campo literalmente? Bueno, creo que es el propósito definitivamente, ir a un campo donde podamos tener el verde de la naturaleza, las tierras fértiles, los ríos, el agua suficiente para proveernos, para sembrar, para cultivar, para seguramente empezar a tener nuestros corrales con gallinas, con ganado, no sé, todo lo que, digamos, en un término genérico conocemos como una finca. Es decir, donde todos operamos, todos labramos, todos cosechamos y todos disfrutamos. Pero el propósito inicial en todo este proceso es que cuando decidamos salir de la ciudad hacia el campo y llevar a nuestras familias, el principio es, como familia, colocar lejos de la contaminación a nuestros hijos, apartarlos de toda contaminación, de toda tentación. Nosotros vemos que nuestros hijos requieren crecer en un ambiente sano, temerosos de Adonai, y esto definitivamente en las ciudades no lo vamos a lograr hacer. Necesitamos llevarlo, repito, a lugares apartados. Es muy interesante porque justamente hoy hay ya un gran número de familias que están incluso desarrollando los programas de homeschool o escuela en casa, en los hogares. De hecho, el lugar donde se graduó nuestro hijo Sebastián y ahora estudia nuestro hijo David en Pensacola Christian College en el estado de Pensacola, en la Florida, perdón, en la ciudad de Pensacola, en el estado de la Florida, fue la empresa o el ministerio, mejor, que tuvo hace muchos años la idea de empezar a desarrollar el programa de homeschool, estudiar en casa. Y en los Estados Unidos hay un gran número, inmenso número de familias en los campos y aún en las mismas ciudades que desarrollan estos programas académicos en casa a través de videos, libros, etcétera, todas las ayudas posibles, y en las que de manera particular los padres ejercen una labor fundamental como maestros, como profesores, si puedo decirlo. Las ayudas didácticas son extraordinarias. Y repito, ya incluso aquí en Israel Casa Integral tengo algunas familias que están desarrollando los programas de homeschool y son programas extraordinarios. Vemos a nuestros hijos crecer en un ambiente muy distinto al ambiente normal de las escuelas seculares o las escuelas en términos generales, donde hay tanta contaminación. Entonces pasamos de ser papá, mamá, a ser maestros, a manejar con sabiduría el entendimiento académico y a manejar con sabiduría el poder de la palabra, dándoles a ellos una verdadera identidad, haciéndolos hombres y mujeres idóneos para servir, que sean temerosos al Eterno, que conozcan de la palabra, que conozcan de los principios, de los valores y del fundamento de la familia, y que puedan calificar dentro de una sociedad como hombres verdaderamente rectos, justos, repito, temerosos de la palabra. Ahora, es interesante, mis amados hermanos, cómo a una de las preguntas que ustedes me han enviado, cómo tomar la decisión de salir de la ciudad hacia el campo. ¿Quién toma la decisión? ¿O de dónde viene la iniciativa? Es muy interesante porque normalmente quienes tienen la idea, quienes toman o presentan el proyecto, eventualmente son las mujeres. Las mujeres son aquellas que dicen a su esposo: mira, mi amado, he sentido en mi corazón que por nuestro bien, por nuestra seguridad, por nuestros hijos, por el amor a nuestro amado Hashem, deberíamos salir de estos lugares de contaminación, de estos tumultos de perversión y buscar otras alternativas. Muchos hombres dicen: no. Yo definitivamente soy de ciudad, soy citadino, aquí tengo mi trabajo, aquí tengo mi posición y todo lo que tengo lo he logrado en este lugar.
Muchas veces el hombre no recibe este contexto profético. Recuerden que nuestras amadas esposas son la ayuda idónea. Y si algo he podido aprender durante estos 30 años de matrimonio, espero estar bien con la cuenta, probablemente un poquito más de 30 años, si he podido aprender algo es precisamente escuchar y obedecer la voz de mi esposa. ¿Y por qué es tan importante esto, mis amados hermanos? Porque si bien es cierto, ellas son mujeres de oración, de intercesión, de adoración, de ayuno, son mujeres de emuná, de bitajón, de confiar en Adonai, pues ¿quién no más si ellas son las que reciben esa visión profética, esa palabra que establece y determina que es tiempo de levantar y salir, huir? Incluso la palabra nos dice, corran, huyan de estos lugares de contaminación. Y es muy interesante, si usted me acompaña por un momento al libro de Joel, por favor. Vamos a estar en el libro de Joel. Vamos a ir primero al segundo libro de Reyes. Acompáñeme primero al segundo libro de Reyes en el capítulo 22 y lea conmigo el verso 14. Dice esta palabra. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asías, a la profeta o a la profetisa Hulda, mujer de Sulam, hijo de Ticba, hijo de Ardas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. ¿Por qué es importante esto? Observen el verso 15. Y ella dijo, así ha dicho Adonai, el Dios de Israel. Decid al varón que os envió a mí. Así ha dicho Adonai. He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a ídolos ajenos, provocándome a ira contra toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Adonai, diréis así, así ha dicho Adonai, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. ¿Por qué quise dar comienzo en esta jornada con este tema tan impresionante? Porque aquí nos habla de una mujer y nos da incluso su nombre y nos dice que es Hulda. Y nos habla de ella y nos dice que es una mujer profetisa. Es decir, que es una mujer que tiene ese ministerio profético de anunciar. Y le está anunciando cómo a Judá, que ha levantado altares de idolatría, desconociendo la ordenanza de la Torá, entonces la ira de Adonai viene contra esa ciudad. Es el tema hoy porque quiero inferir sobre la decisión de salir de la ciudad. En principio y normalmente viene primero al corazón de la mujer. No significa que no sea el varón, por favor, entiéndanme. No quiero hablar en el sentido genérico machista de que el hombre es el que recibe la profecía. No. Estoy hablando de la unidad de un matrimonio. Cuando la mujer recibe de parte de Adonai esa visión de movernos de un lugar, y yo lo puedo decir, repito, por testimonio, cuando el Eterno habló a nuestros corazones respecto de salir de nuestro país, venir hacia América y desarrollar un ministerio, la verdad, mis amados hermanos, a mí como varón me costó muchísimo entender esta propuesta de parte de nuestro amado pastor. Me costó muchísimo teniendo en cuenta una posición laboral, económica, material. Es el pensamiento natural del hombre, lo que tenemos, lo que hay a nuestro alrededor, qué vamos a hacer con esto, qué vamos a hacer con lo otro. Pero sin embargo, en el corazón de mi amada esposa, la pastora Pili, había una convicción absoluta, total. Viene a mi corazón en este momento y lo voy solamente a mencionar. Se me escapa el nombre de un pastor muy reconocido en Colombia, el pastor Dos Santos, pastor de origen brasileño, que es un gran ministro a quien tengo la oportunidad de conocer de manera personal. Y en una reunión que teníamos con él aquí en América, en la ciudad de Orlando, recuerdo que compartió una enseñanza que impregnó mi corazón y viene justo al tema de lo que estoy compartiendo hoy. Dice él en su testimonio que estando en Brasil, después de haber renunciado o salir de una congregación
en su país, una congregación muy grande, el Eterno le habló a su corazón y le dijo y le mostró textualmente a través de un sueño cómo salir de Brasil en dirección hacia el norte. Esto fue hacia Colombia y le mostró incluso la ciudad de Cúcuta, Colombia, frontera con Venezuela. Y le indicó exclusivamente la calle y la dirección puntual a donde él debía llegar. No iba a ser un viaje en un vuelo de primera clase de Brasil a Colombia, a Bogotá y posteriormente seguramente a Cúcuta haciendo el puente aéreo, no. Fue un viaje que él debía empezar atravesando toda la selva del Amazonas y la selva colombiana hasta llegar a Colombia, hasta llegar a su punto de origen en Cúcuta. Recuerdo que él en su testimonio, y es un testimonio, creo que está disponible en internet, usted lo puede buscar, es impresionante. Él decía, pero Eterno, yo te quiero obedecer, pero ¿cómo puedo hacer para que mi esposa acepte este reto de salir a atravesar la selva con dos hijos pequeños en las dificultades de una travesía que es una travesía de muerte? Y Adonai le dijo, yo estaré contigo. Y no temas, porque yo te llevaré hasta ese punto donde iniciarás una obra en Colombia. Estoy parafraseando un poco el texto, pero para significar lo que quiero compartirles, cuando él se acercó a su esposa y trató de decirle, mi amor, tengo que compartirte algo, Dios vino a mí y me mostró esto y me mostró un lugar y me dijo que en otro país. Y en ese momento ella le interrumpe y le dice, no te preocupes, ya Dios habló también conmigo y está confirmado. Solamente dime qué día salimos y nos vamos, porque vamos a obedecer a nuestro Padre Eterno. Es una historia hermosa y estoy parafraseando un poco el contenido, pero es el mensaje. Salir de la ciudad no puede ser solamente una decisión de uno de los dos. Siempre serán decisiones en común acuerdo, incluyendo a nuestros hijos. Ahora, muy seguramente nuestros hijos no van a querer salir de su ambiente cómodo, de amistades y de contaminación. Por lo tanto, allí tendremos que ejercer autoridad porque lo que estamos haciendo justamente tiene como propósito bendecirles a ellos, sacarlos de esa contaminación y llevarlos hacia un tiempo de limpieza y de purificación, un tiempo de santidad. Ahora, ¿por qué quise leer este texto de Segunda de Reyes? Porque vemos que se habla de una mujer que profetiza, es decir, que hoy en día en los ministerios, en las denominaciones y en el segundo nivel se desvaloriza, se desmerita el valor de la mujer. Nosotros como ministerio pertenecimos a un ministerio, a un concilio, a una denominación en el nivel 2. Y esa denominación del nivel 2, cuando se enteró 2 o 3 años después que mi amada esposa, la pastora Pili, predicaba en el púlpito de la congregación, me llamaron a cuentas y me reclamaron y me exigieron cómo es que yo como pastor puedo permitir que mi esposa predique al auditorio, a los hermanos de la congregación, si dentro de las normas o la normatividad del concilio esto no está permitido y la mujer no puede predicar. Por favor. Esto fue el punto de partida para que inmediatamente tomara en mi vida personal como pastor una decisión. Yo no puedo quitarle a mi esposa el ministerio que Adonai le ha entregado en la enseñanza, en la administración, en la intercesión, en la oración y por supuesto en la predicación, en la enseñanza. Yo mismo disfruto de su enseñanza. Cuanto más nuestros hermanos a nivel en la congregación y los que conocen de qué estoy hablando saben de qué estoy hablando. Por lo tanto, ¿quién soy yo para desmeritar o quitar por autoridad de hombre o de un concilio lo que Adonai le entregó a ella como mujer? Este texto nos muestra con claridad que los sacerdotes Elías y Aicán y Acor, Safán y Asías fueron en dirección a una mujer profetisa y preguntaron a ella sobre lo que habría de pasar con el pueblo de Judá. Y a ella contesta con absoluta claridad y con absoluta revelación y les determina: mas el rey de Judá que os ha enviado para que me preguntéis ¿a qué dice Adonai? Así diréis: así ha dicho Adonai, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Adonai,
cuando oísteis lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrían a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Adonai. Por tanto, he aquí que yo recogeré con tus padres, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y esta es una historia maravillosa que ocurrió con el rey Josías. Ya lo enseñé en otro momento, cuando se recuperó el libro de la Torá. Ahora bien, observen la labor y la importancia de esta mujer profetisa. Entonces, quiero solamente dirigir este mensaje a los varones, quienes ya han recibido a través de su esposa la palabra profética de parte de Adonai, que es tiempo de salir de la ciudad. Amados varones, por favor, reciban la palabra de su esposa. Hay varones que no aceptan que la esposa les diga algo, y por favor, eso es natural. El mismo padre, nuestro padre Abraham, recuerden que tuvo diferencia de opinión con Sara, su esposa, y que le dijo a Adonai, le dijo: Abraham, escucha y cumple lo que tu esposa Sara te está diciendo. Amén, dirían algunos varones, digamos un fuerte amén. Entonces, en este orden de ideas, mis amados hermanos, quiero que lo mencionemos, repito, ¿por qué? Vamos ahora sí al libro de Joel. Y en el libro de Joel, en el capítulo 2, verso 8, es un texto muy conocido. Vean lo interesante de lo que la palabra nos habla en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28. Verso 28. Observen esto tan importante, mis amados hermanos. Después de esto, dice la palabra, derramaré de mi ruaj sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi ruaj en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Adonai. Mis amados hermanos, hoy hasta nuestros hijos jóvenes, aún sin conocer mucho acerca de la palabra, tienen el derramamiento del Ruach HaKodesh sobre sus vidas, para que ellos también tengan la capacidad de profetizar, de ver los sueños y de saber lo que viene hacia adelante. Así es que hablo a los varones, porque dice: toda carne recibirá del Ruach HaKodesh, y todos tendremos el propósito de saber que cuando escuchamos un tema como el que estamos tratando en este tiempo, de salir de las ciudades, cuando somos hombres con entendimiento, con dirección, con el temor de la palabra en el Ruach HaKodesh, entonces sabemos que esta palabra no viene de hombres, sino que esta palabra viene directamente del Padre, de nuestro amado Hashem. Libro de Ezequiel, capítulo 3, verso 22, dice la palabra: vino allí la mano de Adonai sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Por favor, le pido a mi amado hermano, hermanos que están hoy aquí en el chat, que están reunidos viendo esta programación de Torá al Instante, subraye de manera especial este texto del libro de Ezequiel, capítulo 3, en el verso 22 y 23. Vamos a leerlo nuevamente, por favor, preste mucha atención. Vino allí la mano de Adonai sobre mí y me dijo: levántate. ¿Alguien puede decirme un amén? Levántate, es tiempo de levantarnos, y sal al campo, y allí hablaré contigo. Maravilloso. Maravilloso, porque dice la palabra que la presencia, la Shekinah de Adonai no estaba en el ruido, en esos truenos, en los relámpagos, en el silencio, en la paz, en ese silbido, en el campo. Necesitamos apartarnos de esta contaminación, ir al campo y tener este tiempo de intimidad y escuchar la voz de nuestro Padre eterno. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Adonai, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Ruach en mí
y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, de aquí que pondré sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Mis amados hermanos, necesitamos entrar a una comunión, a una dirección viva con nuestro amado Hashem. ¿Dónde logramos esto, pastor? Saliendo al campo, buscando el lugar de regocijo. Y en ese lugar de regocijo, en ese lugar de campo, en ese lugar, dice la palabra, está la Shekinah, la gloria de Adonai, que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Así es que probablemente muchos de nosotros, nuestra mente la tenemos, y lo digo entre comillas, cautiva a la voluntad de las naciones, cautiva a la mentalidad de las normas y de los gobiernos, con temas totalmente desproporcionados y apartados de la palabra. Estamos viviendo tiempos sujetos a normatividades de hombres antihumanas, totalmente depravadas, y en todos los contextos en los que ya usted sabe a qué me refiero. Son temas que incluso ya hoy ni siquiera se pueden mencionar abiertamente, pero estos temas de género, y a nuestros hijos se les habla de que tienen la oportunidad de elegir desde niños si quiere ser niña o niña, si quiere ser hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros tenemos esa mentalidad del mundo, porque es lo que nos rodea, mis amados hermanos, es tiempo de salir, es tiempo de ser transformados, es tiempo de buscar el carácter de gloria en gloria, en el carácter de Adonai, con la mente de Adonai. Es con el único modelo con el que nos podemos definitivamente identificar si lo que queremos es lograr una verdadera unidad y una verdadera familia. Así es que, mis amados hermanos, el libro de Bereshit, vamos un momento al libro de Génesis, en el capítulo 24, verso 63. Este texto maravilloso de Bereshit, capítulo 24, en el verso 63, dice de la siguiente manera, léalo por favor conmigo: y había salido Isaac a meditar al campo. Observen lo extraordinario de esta palabra. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido la experiencia, seguro que todos hemos vivido una experiencia tan maravillosa como esta. Probablemente hemos ido en un plan de vacaciones a alguna región de campo, etc. Recuerdo que hace unos 3 años aproximadamente viajamos con nuestra familia hacia un lugar de vacaciones, a un lugar en Orlando. Pero no estuvimos en un hotel, típico hotel de ciudad, sino que fuimos a un lugar de campo, totalmente apartados hacia un terreno en medio de un campo, a la orilla de un río, y pudimos hacer allí un camping. Bueno, no llevamos carpas para camping, habían los camping establecidos, las cabañas establecidas mejor en ese lugar, apartados del ruido, del tráfico, de las ciudades, de la misma tecnología, sin internet. ¡Qué dolor! Sin internet. Pero un tiempo de reposo, un tiempo de paz, un tiempo maravilloso. ¿Y qué logramos en un lugar como este cuando nos desconectamos de esta tecnología que nos absorbe? Encontramos ese tiempo de meditar. Dice la palabra que Isaac, dice este texto, léalo conmigo en el verso 60. Vamos a leerlo desde el verso 62. Leámoslo desde el verso 60 porque es una historia maravillosa. Y bendijeron a Rebeca y dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares. Cuando Rebeca va en dirección en busca de Isaac, que la está esperando, entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, recuerden, al siervo de Abraham, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Verso 62. Y venía Isaac del pozo viviente, el pozo que me ve, porque él habitaba en el Negev. Maravilloso. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos venían.
Rebeca también alzó los ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Esta es una historia, cuando leemos el parashá de esta historia, es apasionante este momento, porque allí nos está hablando de que Isaac ha salido a tomar la oración de la tarde, y en la oración de la tarde está meditando en la palabra, y al levantar sus ojos ve venir a la distancia los camellos, sabe que viene allí su prometida, y es impresionante cómo ella a la distancia también lo ve, se cubre su cabello, se cubre su rostro, y ella reconoce que él es el hombre que también Adonai ha preparado para ella. Es una historia muy interesante. Todo esto se sucede cuando tenemos el tiempo de meditar, cuando en el reposo. ¿En qué lugar? En el campo. Ahora, este es un tiempo en el que el Eterno quiere que nosotros fijemos nuestros tesoros allí donde esté la paz que solo Él nos puede dar, y no que hagamos tesoros en medio de una multitud, de una Sodoma, de una contaminación y de una perversión. Alejados de todo tipo de contaminación, donde podamos formar y establecer a nuestros hijos con un fundamento establecidos en el poder de la palabra. Si puedo decirlo, en un lugar de refugio, en un lugar de protección, en un lugar, si puedo también decirlo, solitario, y lo puedo repetir aquí, nosotros vivimos en un área donde pueden pasar días que probablemente no nos cruzamos con absolutamente nadie. Pero en el caso muy personal, y como familia, nosotros disfrutamos de esta tranquilidad. Es decir, yo no necesito el ruido, yo no necesito gentes, soy utilicé la palabra, algunos son muy citadinos, bueno, yo soy muy casero. Me amaño muchísimo en casa, disfruto y le doy gracias a mi Abba que nos da un lugar, un techo donde puedo estar en casa. Aprovechamos el día al máximo en la lectura, en el estudio, en el diálogo de familia. Esto es algo maravilloso. Y eventualmente cuando tenemos algunas visitas, pues compartimos, pero realmente no es con frecuencia que esto pasa. Por lo tanto, este proceso de mantenernos apartados de esa contaminación nos une a estar más cerca cada día en el propósito con Adonai. Vemos entonces, mis amados hermanos, que el pueblo de Israel en algún momento vivió la experiencia de estar rodeado de idolatría, de paganismo, y la recomendación que el Eterno les da es salir, huir hacia las montañas de estos lugares de contaminación, de estos lugares tan perversos. Veamos el libro de Mateo en el capítulo 7 y en el verso 2. Muy interesante, y vamos a hacer nuestra primera pausa, pero antes de ir a nuestra pausa quiero que por favor leamos este texto de Mateo capítulo 7, verso 2, porque esta palabra es muy importante para los planes que estamos desarrollando. Mateo capítulo 7, verso 2 dice la palabra. Léalo conmigo, por favor. Verso 1 en adelante. No juzguéis para que no seáis juzgados. Mis amados hermanos, cuando alguien nos dice tenemos planes y proyectos de salir hacia el campo, nosotros probablemente, los que no teníamos en algún momento esa expectativa, probablemente juzgamos. Estas familias como que se enloquecieron. Yo no entiendo qué es lo que pretenden, qué es lo que quieren hacer, se quieren apartar, están amargados, se quieren ir lejos, que nadie los vea, que nadie los toque. No juzguemos, mis amados hermanos. Si ya el Eterno le confirmó a otras personas el salir a los campos, y de hecho ya están viviendo en los campos, y están viviendo unas experiencias fuertes de vivir en un campo, pero adaptándose a un proceso de vida extraordinariamente importante, pues no juzguemos. Si a ti el Eterno no te ha confirmado salir hacia los campos y esperas que no te lo confirme y decides quedarte citadino y estar alrededor de todos los disturbios y toda la perversión de la ciudad, eres tú quien tiene el poder de la elección. ¿Qué dice la palabra? Yo te coloco frente a dos caminos, al camino de la vida o al camino de la muerte. Tú eliges, y lo he compartido en otras ocasiones, más del 80% de las gentes eligen el camino de la muerte. Pastor, ¿cómo puede usted decir algo así? Pues porque así sucede. Si el Eterno hoy nos está hablando de salir del pecado, de la contaminación, y entiéndame, la palabra contaminación es un genérico en el que estamos hablando de toda la perversión, de una Sodoma que la estamos viviendo, que sabemos que la estamos viviendo, y todavía aún nos aferramos a esta situación, entonces, mi amado hermano, pues has elegido el camino de la muerte.
Y cada quien elige lo que cree que tiene que elegir. Pero cuando hay discernimiento, cuando hay palabra profética, sea para la esposa, el esposo o nuestros hijos, entonces no juzguemos los que ya lo hicieron, ni os vamos a juzgar a los que no quieren salir. Es una decisión personal. Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Por lo tanto, si ya tú sabes de personas que se han acercado contigo y te dicen, estamos emigrando hacia el campo, estoy buscando la manera de guardar, de tener bodegas. Hace un tiempo, y si el hermano escucha el programa, y bueno, un hermano muy querido me compartía este sueño. Voy a buscar un terreno donde pueda levantar una casa, en el campo, completamente apartado, lo más apartado posible de una ciudad. Sí, que tenga una carretera de acceso para salir, obviamente, a la ciudad, pero donde yo pueda almacenar, y tengo preparados baterías, tengo preparada energía, plantas de energía, tengo preparados medios de comunicación, antenas satelitales, he preparado esto, he preparado lo otro, tengo preparados los sistemas de calefacción, de aire, de agua, tanques de agua, he preparado todo esto. Y cuando él me compartía esta historia, wow, yo en mi corazón decía, no entiendo. O sea, ¿cómo es que este hermano tiene tan profunda revelación de todo esto? Y a mí, la verdad, ni me ha cruzado siquiera por la mente pensar en esto. Entonces, a lo largo de varios años que he venido escuchando el tema, pues por eso estamos compartiendo hoy. Porque si ya el Eterno le ha hablado a otros hermanos, y hombres de fe, y hombres de emuná, y lo están haciendo, y lo están viviendo hoy, entonces es porque definitivamente el Eterno está hablando, y nos habla a través de ellos, o nos habla obviamente a través de su palabra. Bien, mis amados, vamos a nuestro primer tiempo de pausa. Regresamos en unos segundos. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Enfocados en el trabajo de la familia. Redondeando todo el proyecto de lo que hemos considerado, cuando hay iniquidad en una nación, en una ciudad, siempre habrá una voz que nos amonestará y nos dará a su vez la instrucción para que escuchemos atentamente la voz de Adonai y podamos salir de esa contaminación. Es muy importante. Recordemos, y lo vimos en la historia que se sucedió justamente con Abraham y Lot, que ya mencionamos en el principio de los programas, de este programa. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, verso 15, acompáñenme por favor, dice esta palabra, Mateo 24, 15. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en Judea. Judea estaba en un tiempo de idolatría, de paganismo, y entonces dice esta palabra, los que estén en Judea, huyan hacia los campos, huyan hacia las montañas. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo. Mis amados hermanos, llegará un momento, y ustedes lo han visto en las condiciones. Hace unos días veía un video, alguien publicó un video de personas que estaban disfrutando de playa. Todos a la orilla de la playa, un sitio muy bonito. Bueno, los sitios de playa, ustedes saben, el ambiente de la playa, decorados, etcétera, etcétera. Pero repentinamente, en un abrir y cerrar de ojos, se avecina una ola gigante, un tsunami. Las personas identifican lo que está pasando
y en ese momento empiezan a retirarse de la playa, a correr de manera desesperada en una dirección, en otra, tropieza el uno con el otro, viene una situación catastrófica sobre ellos, desde los pisos altos de los hoteles cercanos, las gentes gritan desesperadamente, por favor, huyan, salgan, porque pueden ver cómo viene ese tsunami sobre esa región. Lastimosamente, muchas personas quedaron arrolladas en medio de la violencia, de la fuerza de las olas del mar, que arrasaron con todo cuanto hay a los alrededores. Automóviles, restaurantes y todos los sitios alrededor de la playa, las gentes, los barcos, las embarcaciones, todo absolutamente arrollado. Mis amados hermanos, cuando el Eterno nos dice en este texto, entonces los que estén en Judea huyan hacia los montes, los que estén en la azotea no desciendan para tomar la casa. Mis amados hermanos, no es tiempo para pensar que debes recoger tu carro o debes recoger, no sé, lo que tienes de valor. No es tiempo. Huye por tu vida, corre por tu vida. Por favor, entiéndanme hacia dónde quiero llegar con este propósito. Salir de la ciudad no es un asunto de pensarlo, considerarlo, miremos en 2 o 3 o 4 años a ver qué pasa, esperemos el cambio de gobierno, miremos qué alternativas migratorias o el gobierno y las leyes. Mi amado hermano, si estás escuchando la voz de Adonai, es tiempo de hacerlo ahora, now, ese es el time. Ahora es el tiempo. No hay tiempo de regresar por algo que dejamos, porque aquí lo material ya no es importante. Aquí lo que se fundamenta y lo que tiene verdaderamente valor es la vida. Y dice de igual manera, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar tu capa. Si tu capa es tan importante, por favor, olvídala. No es tiempo para regresar. Así es que cuando nosotros vemos como un ejército marcha en dirección a una batalla, pues no hay tiempo de regresar, hay tiempo de avanzar y tenemos que ir preparados para esa batalla. Tenemos que ir en disposición de batalla y avanzar hacia el propósito, hacia la estrategia, hacia el plan que el Eterno ha establecido. No es tiempo, repito, de regresar. Yo mencionaba hace unos días esta historia cuando una familia se dirige de su casa en dirección a la congregación y eventualmente alguien dice, ¿trajeron la Biblia? ¿Trajeron sus Biblias, hijos? ¿Trajeron sus Biblias? Mi amor, ¿trajiste tu Biblia? No, no traje la Biblia. Y tú, bueno, la mía también se me quedó. Hijos, ¿trajeron su Biblia? No, mami, no trajimos la Biblia. Bueno, está bien. En la iglesia colocan los anuncios de los textos bíblicos en la pantalla. Probablemente no la vamos a necesitar. Y no, deciden continuar su viaje en dirección a la Keilah. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Ahora, van la familia, salen de casa, caminan unos cuantos kilómetros, unas cuantas millas, y de pronto alguien pregunta, ¿alguien vio mi celular? Chicos, ¿ustedes vieron mi celular? Mi amor, ¿tomaste mi celular? No, no he tomado tu celular. No, un momento, regrésate. Por favor, regrésate. Necesito mi celular. Más importante el celular por el cual no regresamos que regresar por la Biblia. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que aprender a tener valores establecidos respecto de qué es importante. ¿Más importante tu aparato electrónico o más importante tu palabra? ¿Qué es lo que realmente es importante? Usted me va a decir, pastor, es que en el aparato electrónico también tengo la Biblia, tengo varias versiones de la Biblia. Es una buena excusa, pero no es la excusa ideal. La Biblia, la palabra, nuestra arma. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuando nosotros vemos esta escena que presenté del tsunami, se escuchaban gritos, se escuchaban horrores de pánico, y no podemos esperar que esos horrores de pánico y de angustia lleguen hacia nuestras vidas. Necesitamos preparar nuestros hogares. Amados varones, recíbanme esta palabra con amor en sus corazones. Muchos padres nos preguntan con frecuencia, ¿qué podemos hacer para nuestros hijos, sacarlos de este ambiente de vicio, de contaminación? Pues hermanos,
Esto debieron pensarlo hace mucho tiempo antes de llegar a ese lugar donde están hoy. Esto me recuerda a una mami que recién nació su bebé, muy bebé, de un mes tal vez de nacido, lo llevó a presentarlo con su rabino. Y bueno, ustedes recuerdan que a los 8 días se hace Brit Milá, la circuncisión, y al mes lo llevó a hacer una presentación con su rabino y ella le dijo al rabino: rabino, he traído a mi hijo para presentarlo, para que ore por él, para que lo bendiga, para que él sea consagrado completamente al ministerio, para que le sirva a nuestro amado Adonai. Es un niño muy bebé, apenas es un bebecito de un mes y creo que ahora es un buen tiempo para que él ya empiece desde ya mismo a recibir la bendición. A lo que el rabino le contestó: mi amada mujer o hermana, has llegado bastante tarde a traer a tu hijo para que oremos por él. Pero Rabí, apenas es un bebé de un mes. Dijo: no, él no es un bebé de un mes. Él pasó 9 meses en el vientre tuyo. Y a un mes después de nacido han pasado 10 meses. O sea, 10 meses después me estás pidiendo que oremos por tu hijo. Qué buena reflexión. No podemos pedir a nuestros hijos que están en una edad adolescente entre 15, 16, 17, 18 años, que los hemos llevado a la boca del lobo, los hemos puesto a vivir en medio de la Sodoma, de la contaminación, de la perversión. Y ahora, pastor, ¿qué puedo hacer por mi hijo? Pues no voy a decir que es tarde, pero creo que debimos hacerlo mucho antes, aún desde el vientre de su madre. Porque dice la palabra que aún desde el vientre de su madre él ya los había escogido. Pero nosotros un día decidimos llevarlos por otro camino, según mi propia intención, según mi propio pensamiento. Y lo que hicimos fue llevarlos hacia la ciudad de Sodoma y llevarlos ante la contaminación. Hoy, por lo tanto, en esta palabra que estamos desarrollando, vemos cómo el pueblo judío fue arrollado por ese imperio romano, fue llevado a la expansión, fue sacado de su identidad porque se les había advertido con anterioridad lo que tenían que hacer, pero sin embargo ellos no tomaron la opción. No es hora, mis amados hermanos, de estar haciendo consideraciones desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista emocional o desde el punto de vista económico. Ahora es tiempo de escuchar atentamente la voz de Adonai y de tener una responsabilidad ministerial como hombres Kadosh, como familias de Torah, y saber que no podemos seguir siendo parte de la contaminación del mundo. Necesitamos ser como el pez, impermeables, y la manera de impermeabilizarnos es retirarnos, de que nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros corazones no sigan viviendo estos niveles desastrosos de la contaminación que tenemos hoy con la liberación femenina, con tanta problemática social, de género y de todo lo que se está sucediendo. Así, mis amados hermanos, como Jerusalén fue sitiada por el ejército romano, esa fue la señal precisamente para que huyesen de Judea, para que salieran, para que fueran hacia otro destino, para que buscaran protección. Y ese día, mis amados hermanos, lo estamos viviendo justamente hoy. Recuerden que ayer mencioné y lo voy a retomar, lo voy a mencionar nuevamente. Este es el tiempo en el que se está proyectando desde Roma el tema de la ley dominical. Con esa ley dominical lo que se pretende es que nadie, absolutamente nadie, sobre Occidente u Oriente pueda llevar a cabo la convocatoria de Shabbat o pueda llevar a cabo la convocatoria de Levítico 23. Se quiere prohibir completamente en el mundo entero que nosotros cumplamos con nuestra Kadosh Torah. Y que la única manera de reunirse es un día domingo, única y exclusivamente para estudiar lo que en la religión del nivel 1 se estudiaba. Estamos caminando en estos tiempos, son tiempos difíciles. Por lo tanto, necesitamos, repito, ir hacia lugares donde evidentemente podamos tener la libertad, por lo menos no la persecución, de podernos reunir en familia, tomar nuestros tiempos de reposo, nuestros tiempos de Shabbat, estudiar nuestro parashá, estudiar la palabra. Porque a estos niños judíos de 10, 12 años, cuando se celebra su tiempo de Bar Mitzvah, son niños que hablan 2, 3 idiomas. Son niños que conocen de memoria, absolutamente recitan
toda la Torá. No estoy hablando de algunos textos bíblicos, estoy hablando de toda la Torá. ¿Y por qué en varios idiomas? Porque ellos necesitan llevarla a otras naciones y necesitan hablar idiomas para saber y escuchar qué es lo que otros pueblos piensan, dicen o hacen en contra de la Kadosh Torah. Por lo tanto, para aquellos que tienen sueños y que el Eterno les ha hablado de moverse a otros lugares, de buscar una mejor forma de vida, una vida saludable. Recuerden que el Eterno nos habla de varias maneras: comida saludable, vestir adecuadamente. Digo adecuadamente, yo no estoy hablando de marca, estoy hablando del pudor, del respeto, colocarnos siempre en una posición como hijos verdaderamente guardados por el Eterno en el cumplimiento de su palabra. Por lo tanto, no solamente en nuestro alimento, a la comida kosher, no solamente en nuestra manera de vestir, no solamente en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, sino incluso en qué lugar debidamente vivimos. Vivimos en lugares llamados para buscar el shalom, o repito, estamos aún todavía rodeados de ambientes perversos. Saben, alguna ocasión visitando el área de la Florida, los hermanos que conocen mejor en el área de Miami, usted sabe, mis amados hermanos, la gente viene, muchos que no conocemos esas regiones propiamente. He ido en varias ocasiones a Miami, he visitado, no conozco calles, he ido, he entrado, he salido, pero no soy citadino de allí, por lo tanto no conozco propiamente la ciudad. Pero sí sé que hay sectores del área de las playas, por ejemplo, que son tan famosas las playas en Miami. Son playas que evidentemente son lugares a los que un hombre de Adonai, un hombre temeroso de la palabra, definitivamente con una familia Kadosh, jamás podría llegar siquiera a pensar el colocar sus pies en estos lugares. Las playas nudistas, las playas de perversión, las playas homofóbicas, las playas, bueno, no homofóbicas, homosexuales mejor. Todos esos lugares de perversión están a la luz del día, abiertos completamente. Y la gente pasa desapercibida, como diciendo: nosotros somos de una mente libre, tenemos un pensamiento moderno, tenemos mente abierta, por lo tanto, pues eso no me afecta ni cambia mis principios, ni cambia mi pensamiento en la palabra. No, mi amado hermano, puede ser que a ti no, pero el que esté muy seguro, tenga cuidado que no caiga. Y recuerden, este tema tiene como propósito pensar en nuestras familias, pensar en nuestros hijos. Pero ¿qué pasa con nuestros hijos? Están creciendo nuestros hijos con esa mentalidad abierta donde para ellos aparentemente todo es normal y tener ese tipo de vida pecaminosa es normal. Y cuando nosotros les exigimos algo, entonces, ¿qué nos dicen? Papi, tú eres un anticuado, eres un hombre viejo, ya una manera vieja de pensar. Esto no es lo que el mundo nos ofrece hoy. ¿Dónde está nuestra responsabilidad? Somos consecuencia de las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Acompáñeme al libro de Ezequiel en el capítulo 34, verso 13. Dice: y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos los apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán el buen redil y los pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Esto es tan importante, hermanos. Hacia donde quiera que vayamos, el Eterno nos alimentará adecuadamente a través de su palabra. A donde quiera que vayamos como creyentes establecidos en el Ejad, en la unidad de nuestro Padre Eterno, tendremos un estilo de vida saludable, un estilo de vida conforme a la palabra y un estilo de vida en el que nos edifiquemos, aprendamos la palabra, amemos la palabra, vivamos la palabra y podamos llevar esa palabra a este mundo totalmente en oscuridad, porque nosotros, dígalo conmigo, somos luz. Libro de Ezequiel capítulo 36, en el verso 30, dice: multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Hace unos pocos días, un amigo hermano de nuestra congregación vino de visitar
su país en México. No sé exactamente en qué lugar, pero en México. Y me compartía este testimonio y me decía: pastor, es impresionante cómo en aquel lugar donde yo nací, donde yo me crié, ahora que visité mi tierra, pude ver las fincas, los árboles, abundancia de frutas, naranjas, mangos, en abundancia. Todos se caen ya de su peso, se caen, no hay quien recoja, no hay quien coseche. Me compartía, por ejemplo, que las plantas de aguacates, el aguacate, ustedes saben, hoy es considerada la esmeralda de muchos países, la esmeralda verde de muchos países. El aguacate en los Estados Unidos se vende como el oro. Es una fruta, si no estoy mal, corríjanme por favor, el aguacate. A mí, en lo personal, me encanta, por favor. Y es tan valioso y es tan de alto precio hoy el aguacate en este país, y creo que en todos los países, que se está convirtiendo en una de las plantas de mayor producción en muchas naciones y de exportación al mundo entero. Me compartía esta persona: pastor, los plantíos de aguacate, todos desperdiciados, no hay quien los recoja. Se desperdicia absolutamente todo. ¿Y qué nos dice este texto que estamos leyendo en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, en el verso 30? Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y me decía este hermano: cuánto dolor tuve en mi corazón de saber que hay tanta hambre en tantas naciones. Y en aquel lugar donde yo visité, los árboles, los frutales, y me hablaba de una inmensidad de tipos de frutas. Es una tierra muy rica para la plantación de frutas. Y los aguacates y todo se desperdicia. Pastor, son por los caminos por donde íbamos, la cantidad de frutas tiradas en el piso, descomponiéndose, porque no hay mano de obra que recoja. No hay gentes en los campos. Los campos están vacíos. Las ciudades están apabulladas de conflictos, de violencia, de perversión, y los campos se producen solos, y producen frutales, y producen cantidades que se desperdician impresionantemente. Así es que, mis amados hermanos, este es nuestro punto de semana. Vamos a cerrar esta jornada diciéndonos: háblanos con una voz audible. Padre eterno, ya por días, por meses y probablemente por años, hemos considerado como familia el salir, pero este era el tiempo de la confirmación. Este era el tiempo de la palabra. Esta semana ha confirmado en el corazón de muchos que es el tiempo de buscar lugares de refugio, que es el tiempo de buscar lugares de shalom, que es el tiempo de buscar lugares donde verdaderamente podamos tener una intimidad, de meditar en la palabra y encontrarnos con nuestro amado Hashem. Si ustedes ya están en ese lugar, les bendecimos. Y les agradezco enormemente que nos compartan sus testimonios, lo que ha significado salir, lo que ha significado encontrarnos con talentos y dones que probablemente nunca habíamos explorado, construyendo nuestras propias casas, construyendo cada área según nuestras necesidades, haciendo venir agua desde algún punto para proveer, no el acueducto tradicional, no estoy hablando del acueducto, estoy hablando de traer aguas, regadíos de agua desde algún lugar, o aguas lluvias, cómo recoger las aguas lluvias, cómo prepararlas, cómo tener disponibilidad de agua, cómo tener disponibilidad de fluido eléctrico, cómo tener disponibilidad de elementos de cocina. Todo esto, mis amados hermanos, forma parte de salir al campo. No es simplemente ir a pasar unos días de vacaciones en una muy buena cabaña, cómoda, con todos los servicios y con todas las comodidades. Es pensar que si vamos a salir al campo, tenemos que enfrentar todo un proceso de vida, toda una experiencia, labrar, cosechar, cultivar, la agricultura, hacer de nuestro trabajo todo esto como un plan de sobrevivencia. Probablemente podamos, como me decía un gran amigo, poder almacenar, tener bodegas guardadas en la tierra
con suficiente espacio para guardar y almacenar, para cuando vengan estos tiempos de caos, estos tiempos de guerra, podamos sobrevivir a este tipo de situaciones. Esto es lo que el Eterno ha dispuesto en nuestro corazón para esta semana. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por sus comentarios, gracias por sus opiniones que son tan importantes para nosotros. Y de verdad les invito para que todavía apenas estamos a la mitad de semana, continuemos hasta el cierre de esta semana enfocándonos en el tema bíblicamente con la importancia de salir de la ciudad hacia el campo. Y si ya la voz de Adonai habló al varón o a la varona o a alguno de sus hijos, por favor no lo tomen como una circunstancia de momento. Tómenlo como una palabra profética de parte de Adonai. Si ya alguien en el hogar tiene en su corazón, papi, esto que está hablando el pastor yo lo he sentido. Yo tuve un sueño, papi, de que nos íbamos hacia una finca, hacia una montaña. Yo lo soñé. Ahora entiendo que el pastor está hablando de algo que Adonai me mostró. Si eres tú, amada mujer, la que ya viste esta posibilidad, qué bueno, ahora hay una confirmación. Y si eres tú, amado varón, a quien el Eterno les ha confirmado esa salida, es tiempo, hermanos, es tiempo. Yo le doy gracias infinitas a mi Abba Kadosh, porque ya desde hace casi 18 años o un poco más, nos permitió venir hacia esta pequeña ciudad, a este remanente, a un lugar aislados, apartados, guardados, que mucha gente probablemente dice, pastor, queremos ir a Cherryville y conocer Cherryville. Bueno, no hay mucho que conocer en Cherryville, hermanos, la verdad, no hay mucho que conocer en Cherryville. El edificio más alto de nuestra ciudad creo que tiene 2 pisos. Tenemos un pequeño puente que pasa sobre la línea del tren. Yo lo llamo el Golden Gate de la ciudad. La zona postal, un centro comercial, es todo lo que tenemos aquí. Pero como ciudad y como punto de refugio y como lugar de oración y de meditación, es el lugar perfecto al que Adonai un día nos trajo. No tenemos muchas comodidades como las tiene otras ciudades, especialmente aquí en América. Pero cuando tengo la oportunidad de ir a ciudades como Orlando, Miami o New York o en Dallas o no sé, en otras ciudades muy grandes, muy bonitas, muy grandes, maravillosas, pero siempre le digo a mi Padre Eterno, gracias por este pequeño pueblito con futuro grande. Mis amados, hasta el día de mañana, su hermano Pastor Roberto Alfaro, Israel Casa Integral, les bendecimos y muchísimas gracias por acompañarnos. Tengan todos un muy buen día. Gracias por sus comentarios. Aquí a través del chat estaré pendiente de ustedes. Déjenme saber sus testimonios. Muchísimas gracias. ¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario. Cápsula de vida con Camilo Alfaro. El programa Noti Maná. Estudio Bíblico Maná. Una producción de Israel Casa Integral. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal
www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.